Estás escuchando el podcast de Ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Hay una cualidad que a través de todos mis años trabajando con cientos de pacientes he notado que está proporcionalmente relacionada con el malestar. Cuando identifico esta cualidad en alguno de mis pacientes, casi puedo asegurar que esa persona sufre. Es más, muchas veces esto que te estoy contando es el origen de la ansiedad, depresión o dificultades en las relaciones. Y es una sola cosa que si dejas de hacer, tu vida literalmente puede dar un giro de 360 grados. Esta cualidad es una habilidad que aprendimos en algún momento de nuestra vida o aprendiste, y aunque suene contradictorio, probablemente tuvo algún tipo de función. Es decir, te sirvió para algo. Cuando hablo en terapia de que algo sirve para algo o que algo es funcional, que uso mucho esa palabra, no quiere decir que tenga un efecto 100% positivo en tu vida y que todo sea maravilloso. Aunque eso que haces te duela, de alguna manera te ayuda por otro lado. Y tu cuerpo prefiere esa ayuda a la alternativa de no tenerla y enfrentarse a lo que viene con ello. No te preocupes que te voy a explicar todo esto con ejemplos claros. Esta habilidad, como te cuento, probablemente la aprendiste en algún momento de tu vida. A menudo veo que se puede integrar en la niñez o en la adolescencia, como resultado del contexto emocional, social, cultural en el que viviste o como resultado de alguna experiencia concreta, aunque más a menudo es el resultado de un cúmulo de experiencias. Quiero que tengas muy claro y que entiendas que esta habilidad es una capacidad, es una acción, es algo que haces que no es genético y no naciste con ello. Lo que te voy a contar no es innato, es aprendido. Aunque pueda haber una tendencia mayor o menor a desarrollarlo, depende de las personas. Pero quiero subrayarte 3 cosas, las cuales te acabo de decir y me gustaría que te quedases con ellas. Primero, es una habilidad cuyo origen se encuentra en tu historia de vida, sea en una experiencia o en varias. Segundo, es aprendida. Y tercero, tiene una función, y esto es muy importante. Lo que me encantaría con este podcast es que identifiques esas 3 partes en ti, es decir, cuál es el origen de esto, en mi caso, cuándo lo aprendí y qué función tiene. Una vez que empieces a responder esto, va a ser mucho más fácil trabajar con ello. ¿Y de qué te estoy hablando? Pues te hablo del discurso interno crítico. ¿Qué es el discurso interno crítico? Es esa voz interna que a veces también puede aparecer en forma de imágenes. Hay algunas de vosotras que sois más visuales y otras más verbales a nivel interno. Pero se trata de esa parte interna de ti que juzga, critica. De hecho, lo podríamos visualizar como un gran juez. Es como si realmente representara un juez interno, un juez estricto, con estándares agresivos, que te desprecia y que tiene un lenguaje de blancos y negros, de buenos y malos. Te voy a dar 3 tips para que empieces a identificar si tienes ese juez interno dentro de ti. Porque el primer paso, hermana, es identificar. Este podcast y todos los podcasts que hago son para ayudarte muchas veces a identificar, porque identificar sana, alivia y es uno de los primeros pasos para el movimiento interno. Te voy a hablar de 3 señales o 3 características de tu experiencia interna o discurso interno que son una señal de que hay un juez interno activo. Primero, el uso constante de adjetivos como bien y mal, bueno, malo, pero sobre todo con respecto a ti misma. Por ejemplo, imagínate que estoy en un momento de mi vida que estoy muy ansiosa últimamente y entonces cuando me quedo sola siempre pongo mi atención ahí fuera con los demás para poder gestionar mi ansiedad emocional y mi dependencia. Y estoy muy ansiosa y estoy pendiente de lo que los demás piensan de mí. Y yo me digo que esto está mal, que no tendría que ser tan ansiosa, que otra gente no es así, que eso no es bueno. Estas son frases que he escuchado muchas veces con mis pacientes. Es decir, identificáis un patrón disfuncional que además probablemente tiene que ver con algún momento doloroso de tu vida, algún aprendizaje que hiciste a nivel relacional o de apego, alguna herida, y automáticamente, ¡pum!, te haces un juicio. Imagínate que cuando tú vienes a terapia con tu dependencia emocional, yo te dijera, eso está muy mal. Muy mal, tu dependencia emocional fatal. No sé cómo, con todo lo que lees, aún la tienes activa. Claro, te destrozo, porque te estoy invalidando. Te estoy haciendo un juicio brutal sobre una parte de ti que es súper vulnerable, que lo último que necesita es un juicio. Necesita todo lo contrario. Necesita validación y poder existir sin que se le rechace. Y es que nuestras partes más vulnerables son las que más ayuda necesitan. Y en el momento en el que hacemos un juicio interno sobre todas esas partes vulnerables, nos estamos poniendo una piedra bien gorda en el camino. De hecho, para mí muchas veces la mitad del proceso terapéutico es en esta
estar bien atenta a esos jueces internos que salen durante el proceso de trabajo interno y terapéutico en el camino del crecimiento y que lo impiden y lo hacen más lento. Entonces, lo primero que puedes hacer esta semana es estar un poco más despierta, ¿vale? Esto es lo que te diría si saliéramos de terapia ahora. Te diría, esta semana, estate más consciente de esos adjetivos que usas internamente hacia ti. Cuando piensas algo, date cuenta, escríbelo. Por ejemplo, estoy hablando con mi pareja y me pongo muy nerviosa y en mi mente pienso, qué ridícula soy, o porque siempre me pongo así, o porque no sé manejarlo mejor, o es que no soy capaz de tener una conversación con él de una manera tranquila o asertiva, o mira que lo intento pero siempre estoy igual, no sirvo para nada, no avanzo. Esto es súper importante, que te des cuenta y que te pilles. Y el primer paso no es cambiar nada, sino que empieces a pillarte, a darte cuenta que eso está ahí. Segundo, otro lugar que me gustaría que identificases es una emoción muy característica que aparece como resultado de una mirada interna llena de juicio, y es la vergüenza. A mí me gusta mucho la palabra en inglés, que es shame. La palabra shame es como más heavy en inglés. Es como vergüenza de mi existencia, de lo que soy. Muchas veces esa sensación puede venir con un discurso interno agresivo, aunque también puede venir con una imagen. Por ejemplo, me imagino haciendo el ridículo, o también puede venir con una sensación corporal, porque se me pone el estómago del revés, me siento pequeñita. Y un número de veces en terapia, cuando sentís ese lugar, aparecen frases dentro, como siento que no soy suficiente, o me siento muy pequeña, siento como que no existo, o siento culpa como si fuera yo la que está mal. Entonces puedes identificar también este lugar si se te hace familiar y que empieces a tomar conciencia también de qué le precede en ese momento, qué hay antes. Puede ser que esta sensación sea bastante familiar para ti y que no siempre seas consciente de que está ahí. Mi hipótesis es que la mayoría de las veces va a aparecer en un contexto social o en un contexto laboral, pero siempre tiene ese componente de quién soy yo, cuánto valgo en relación a otras personas. Este es otro lugar que puedes ir identificando, esa sensación de pequeñez, de no valer, y que identifiques qué aparece antes y en torno a qué personas aparece. Hay a veces que esto nos pasa en lo laboral, pero no nos pasa con amigas. Hay a veces que nos pasa con la pareja. Hay a veces que hemos creado un contexto de amistad súper potente y solo nos pasa con nuestra familia. Entonces cada una lo vais a identificar en uno o varios contextos diferentes. Y la tercera cosa que me gustaría que identificases son las palabras o frases que contienen la palabra debería que o tendría que. Y si esto está presente en tu discurso interno. Esta es otra de las frases que le encanta decir al juez y está muy relacionada con esa sensación de no valer o de ser menos que te contaba antes. Por ejemplo, aún puedes echar otra hora de trabajo para poder ser mejor y que mi jefa esté contenta. Entonces yo tendré valor. Y ese juicio, ese juez interno te presiona y te compara con otros estándares y a la vez te hace sentir pequeñita y te presiona hacia algún sitio. Yo lo oigo constantemente en terapia y lo oigo, por ejemplo, a veces con yo no debería de ponerme así. De hecho, me pasa muchas veces incluso en entrevistas con el libro que acabo de sacar, que siempre aprovecho y os lo enseño porque estoy muy orgullosa y lo he parido y quiero que todo el mundo lo vea, y te dejo aquí el link abajo para que puedas llegar a él. Cuando me hacen entrevistas, muchas veces las preguntas me las hacen desde el debería. Me dicen, ¿deberíamos las mujeres ta? Y digo, macho, es que el juicio está hasta ya en el enunciado de la pregunta que me están haciendo en la tele, en las revistas. Ya me están planteando la pregunta desde un juez interno. Y yo tengo que decir, ¿deberíamos? Pues nada, no deberíamos nada, no debemos hacer nada, ni siquiera esa es la cuestión. Entonces esto es otro lugar que puedes identificar y es cómo de presente está en tu discurso, en tu mapa interno, el que debería, que probablemente va a estar ligado a esa sensación de insuficiencia o de pequeñez o de presión y que te aleja de la paz interna. Pues en este podcast de hoy te doy estos 3 lugares para que vayas explorando e identificando. Yo las personas que veo que aceptan más y que crean más espacio para todas las diferentes partes de sí mismas, para toda esa complejidad que tenemos los humanos, donde un día podemos sacar nuestro yo más maduro y otro día algo nos detona y sacamos a nuestra niña de 5 años y todo eso forma parte de nuestra totalidad, de nuestra belleza, de nuestra complejidad. A las personas que veo que crean más espacio para que todas esas partes puedan existir sin ser juzgadas, son las personas más felices que conozco. En tanto en cuanto creen más habitación, más lugar para la aceptación, más curiosidad, más observación para las diferentes partes de ti sin machacarte, más a gusto vas a vivir. Así que espero que te haya ayudado muchísimo el podcast de hoy. Este podcast es muy potente, compártelo porque estos minuticos son puro oro. Si consigues integrar este mensaje, te puedo asegurar que puedes cambiar muchas cosas. Mil gracias, hermosa, por estar aquí una semana más. Aprecio muchísimo tu presencia porque aunque estés lejos, os siento a todas. Te mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto con más snacks psicoemocionales sin filtro.